Buenos días, el Señor les bendice a todos. Bienvenidos a el curso de Pentateuco. Hoy vamos a comenzar con el libro de Éxodo, pero no lo vamos a hacer sin antes repasar lo importante de Génesis para poder unir las ideas de un libro y el otro. Hemos visto que en el libro de Génesis nosotros encontramos todos los principios, todos los orígenes, tal como la palabra lo indica. Génesis significa principio. Tenemos entonces el comienzo de todo, de la materia, la vida vegetal, la vida animal, la vida humana, el comienzo del pecado, el comienzo del plan de salvación, el comienzo de la promesa de Dios de un Salvador que vendrá desde la mujer. Y allí nos concentramos en el mensaje tan importante de Génesis, que es observar ese hilo conductor desde los descendientes de Adán, siguiendo por toda esa línea de hombres, como fue Noé, Abraham, Isaac, Jacob, y terminando con José, que ingresa a Egipto habiendo sido vendido por sus hermanos, pero que luego va a ingresar a su familia a Egipto con grandes privilegios, debido a lo que había hecho José en Egipto, la interpretación de sueños, la administración de esta potencia tan importante en el mundo. Y bueno, de esta manera, y con esto terminamos el libro de Génesis, y en esta síntesis así muy ajustada, y entramos en el libro de Éxodo, que Éxodo quiere decir salida. Y vamos a ver ya en el transcurso del tiempo, cuando entramos en Éxodo, que estas 70 personas se multiplicaron por miles, pero que si bien entraron con grandes privilegios, ahora están en opresión y en total esclavitud. En este ámbito de gran sufrimiento, de esclavitud, una familia que se multiplicó enormemente, tenemos un evento muy importante, que es el nacimiento de Moisés. Moisés nace en este medio ambiente de sufrimientos, y podríamos agregar, Moisés nace, es un hebreo que nace del pueblo esclavo en Egipto con sentencia de muerte, ¿no? Nació para morir. La orden de Faraón, dada a las parteras, que todo varón debía morir, lo tiraban al río para que muriera, y esta era una manera de ofrenda al Nilo, porque ellos adoraban el río, y era una manera de entregarle una ofrenda al río Nilo, y también con el propósito político de no permitir el gran crecimiento demográfico del pueblo hebreo. O sea, había una suerte de temor del crecimiento y lo fuerte que eran los hebreos, y una suerte de temor de que un día se pudieran sublevar, ¿no? Por otro lado, también los profetas de esa época habían hablado de la llegada a Egipto de un exterminador, de un niño exterminador. Entonces aquí tenemos estos profetas de los brujos que tenían ellos, le habían dicho a Faraón, lo que debió haber aumentado los temores acerca de este pueblo que venía creciendo tanto, y lo oprimían, pero como ustedes leerán en la Escritura, cuanto más los oprimían, más crecían. Así que aquí tenemos el nacimiento de el primer niño, un niño que tiene un plan de Dios, y los padres, al verlo, dice que lo vieron hermoso, y la palabra allí, la palabra hermoso, digamos, se traduce en su lengua más original
como que los padres vieron que Dios tenía un propósito con este niño, que había un plan. No se refiere a belleza física, aunque naturalmente para las madres especialmente todos sus hijos son hermosos, pero el término utilizado aquí indica que ellos entendieron que había un propósito de Dios y por esta causa lo mantuvieron hasta que pudieron, hasta que ya no se podía más, porque el niño ya empieza a llorar, y pasaban los soldados egipcios y lo iban a arrebatar para tirarlo al río. Así que aquí en este desarrollo de la historia que les estoy haciendo, la madre desarrolla un plan de salvataje para salvar a su hijo, y ya saben todo lo que hizo. Y aquí después les voy a dar un pequeño bosquejo de una madre de fe, de cómo esta madre que confiaba en Dios desarrolla un plan para que su hijo sea salvo. Bueno, y ahí sigue la historia, donde va a ser Moisés adoptado en la familia de Faraón, pasa a ser nieto de Faraón, gozando de grandes privilegios, etc. Y continuaremos después con todo esto. Es un poquitito lo que estoy haciendo, una introducción al libro de Éxodo, muy rico. Hay muchísimas lecciones aquí espirituales, realmente sorprendente todo lo que tenemos. Pero tengo que pasar a las notas. Tienen que abrir sus notas en donde dice Éxodo, porque tengo que dictarles esos espacios libres para que puedan complementar un poco. No sé si ya lograron hacerlo leyendo algunos libros o comentarios, pero yo les voy a dictar las ideas que son básicas en este bosquejo que tienen ustedes. Así que ya tienen sus cuadernillos, sus manuales abiertos ahí en Éxodo, unidad 3, y voy a pasar a dictarles entonces lo que corresponde para esta página. Bueno, introducción y síntesis, venimos todos siguiendo bien. Usted encontrará una buena síntesis del libro en la Biblia, anotada por el doctor Scofield. Bueno, ahí tiene, esta Biblia se puede conseguir, la Biblia de estudio de Scofield. Una nota que yo agregué aquí donde dice Éxodo, arriba el título, también se llama el libro, Éxodo es el libro de la redención. El libro de la redención. Puede anotarlo si quiere. El nombre significa salida. El nombre significa salida. Este nombre fue dado por los autores de la Septuaginta. Recuerden que al principio dijimos, estos 5 libros eran solamente una unidad, pero la Septuaginta, cuando hace la primera traducción, lo divide en 5 partes y le pone un nombre que está relacionado con el contenido. De allí que Génesis se llama así, porque allí están todos los orígenes o principios. Génesis quiere decir principio. Éxodo se llama así porque encontramos en esta división todo lo que tiene que ver con la salida del pueblo hebreo de Egipto. Así que el nombre significa salida, nombre dado por los autores de la Septuaginta. El tiempo que abarca este libro es de 145 años, desde la muerte de José en el año 1635, por supuesto antes de Cristo, hasta la construcción del tabernáculo en el año 1490. Así que usted ya sabemos que abarca un periodo, todo lo que está en el libro de Éxodo, de 145 años. Ahí tiene las fechas, desde la muerte de José
en el año 1635 hasta la construcción del tabernáculo, vio bastante tiempo después, allá en el monte Sinaí, en el año 1490. Divisiones principales del libro. Tiene dos divisiones. La primera, vamos a decir, es la parte histórica, que abarca los capítulos 1 al 19. Entonces, primera división, la histórica, desde los capítulos 1 al capítulo 19. Y ustedes, si desean, abren su Biblia, ven los encabezamientos y ahí pueden ver todo lo que tiene que ver con los relatos, los acontecimientos, todo lo que tiene que ver con detalles históricos. La segunda división es la legal, que abarcan los capítulos 20 a los capítulos 40. Porque se llama legal. En el capítulo 20 ya encontramos al pueblo en el monte Sinaí y se va a promulgar la ley de Dios. Tengamos presente que este pueblo es un pueblo que nació en esclavitud. Vivió en esclavitud, no era un pueblo libre ni conocía leyes, vivía bajo la ley del látigo y el trabajo duro. Ahora sale de este ámbito de esclavitud para llegar a ser una nación ejemplar en el mundo. Entonces, una nación necesita una legislación. Por lo tanto, Dios es el que promulga esta legislación donde se encontrarán las leyes espirituales que mantienen la relación de este pueblo con Dios, leyes sociales, leyes sanitarias, leyes que tienen que ver con la alimentación, o sea, todas las leyes que rigen a una nación que ha de caminar siendo del agrado de Dios. Además, estarán las instrucciones de los diferentes sacrificios, ¿no? Las ofrendas, el calendario hebreo, que después yo se los voy a mostrar, les voy a mandar una foto, con todas las fiestas sagradas durante todo el año, cómo comenzaba el año hebreo, con qué fiesta, todo esto está aquí en la legislación. Y además vamos a ver las instrucciones que da Dios de cómo llevar a cabo, vamos a decir, los servicios religiosos, ¿no? La liturgia, cuáles son las condiciones, en qué fecha se debe hacer, cómo se debe hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y también acá en la legislación se establece el ordenamiento del pueblo, que luego lo vamos a ver en el libro de Levítico. Quiere decir que los capítulos 20 al 40 tenemos todos los aspectos legales, ¿no? Toda la ley que abarcan lo espiritual, lo religioso, lo social, lo sanitario, todo, absolutamente todo. Ahora va a ser este pueblo que se va a componer aproximadamente 1,5 millones de personas, o podría ser más también. Va a llegar a ser una gran nación, y entonces tendrá la legislación, una legislación que permanece hasta el día de hoy, para que rige al pueblo hebreo. Seguimos. Las 3 divisiones principales según los hechos. Entonces, tenemos primero nacimiento y llamamiento de Moisés. Capítulo 1, capítulo 1 al capítulo 4. Nacimiento y llamamiento de Moisés. Acá tenemos a Israel cautivo. Segunda división, capítulo 5 al capítulo 14. Acá tenemos la presentación ante Faraón hasta el cruce del Mar Rojo. Acá vamos a ver a Israel redimido. Entonces, repito, capítulo 5 al 14,
es cuando tenemos la presentación ante Faraón hasta el cruce del Mar Rojo. Tengamos presente que ya estamos hablando de unos 80 años del nacimiento. Pues nació 40 años como nieto de Faraón, después se fue, tuvo que huir, tuvo 40 años en el desierto. Y después de estos 80 años es cuando se presenta nuevamente ante Faraón, y ahí tenemos esta división importante de los capítulos 5 al 14, todos los acontecimientos que ya vamos a ver. Tercera división, del Mar Rojo hasta el Sinaí, ¿no? Capítulos 15 al 40. A ver si les dije bien la segunda división, del capítulo 5 al 14, la presentación de Faraón hasta el cruce del Mar Rojo, y la tercera división del Mar Rojo hasta el Sinaí, del capítulo 15 al 40. Acá, en este viaje, desde el cruce del Mar Rojo, hay todo un viaje hasta el monte Sinaí, que tiene unas lecciones impresionantes, que voy a ver si después les hago un croquis, un dibujito, para mostrarles, porque hay todo un aprendizaje y hay todos unos relatos realmente sorprendentes. Y lo que acontece en ese viaje, digamos, es un poco la historia del cristiano. ¿Qué quiere que le diga? Uno ve allí lecciones importantísimas que voy a después tratar de comunicarle. Seguimos. Moisés. Moisés es un tipo de Cristo. Esto en cuanto a tipología, si quiere lo puede poner. Moisés, tipo de Cristo. Estoy en el punto 2. Fue un profeta, un libertador, un legislador y un mediador. Agrego a esto, porque es un dato interesante, que Moisés da inicio al ministerio profético. Con Moisés comienza el ministerio profético. Rápidamente recuerden ustedes que cuando Moisés estaba en el monte y Dios habló con él y le daba la ley, y él baja del monte, el resplandor de la gloria de Dios estaba en su rostro, de manera que los hebreos dijeron, no hablen más de esta manera, porque el estruendo, los rayos, se espantó la gente, el pueblo, de las manifestaciones de Dios en el monte, y entonces le dice, bueno, que Dios no hable más directamente con nosotros, sino que te hable a ti y tú nos das el mensaje. Ahí se inicia el ministerio profético. El portador, Moisés, es el primer portador, transmisor o comunicador de la palabra de Dios. En el monte Sinaí, con Moisés, tenemos el origen del ministerio profético. Es alguien que habla de parte de Dios. Lo inicia Moisés. Bueno, seguimos. Nacimiento y niñez y juventud. Las circunstancias que rodearon su nacimiento. Bueno, ya hemos dicho, en servidumbre, una servidumbre terrible, vivía el pueblo hebreo. La orden que da Faraón, segundo, la orden que da Faraón a las parteras, que mueran todos los niños. Y si alguno escapaba de esta orden, entonces debían tirarlo al río como una ofrenda. O sea, las circunstancias del nacimiento de Moisés fueron muy duras, muy crueles, muy difíciles. Los padres, vamos a sus padres. Su padre era Amram, que tomó por mujer a Jocabed, que venía a ser su tía, ¿no? Ahí puede anotarse la cita para después leer capítulo 6, versículo 20, ¿no? Ahí en sus padres, Éxodo capítulo 6, versículo 20, ¿no? Amram es de la familia de Leví.
Y puede anotar Éxodo 2:1. Bien, eran muy humildes, bueno, eran esclavos. El momento crítico, anote la cita ahí, el momento crítico de Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 10. Acá tenemos cuando ya no pueden ocultar más al niño, ya no lo pueden ocultar más. Y aquí tenemos, les doy una sugerencia de un tema para predicar muy interesante, que da el ejemplo de esta mujer, ¿no? de Jocabed, bien digo, perdón, sí, está bien, bien dije, ¿no? Cuando ya no podían ocultar más, vamos a ver una madre de fe, que va a actuar para salvar a su hijo. ¿Cómo hace? Bueno, primer punto, es una madre de fe, es una mujer ingeniosa, o sea, una ingeniera. Ideó un proyecto, un plan para salvar al hijo. Es una mujer ingeniosa. O sea, ¿cuál fue el plan? La arquilla, calafatearla, esperar el momento en que las doncellas venían al río a bañarse, puso el río arriba, ¿me entiende? Fue un gran ingenio que puso y así es una madre de fe. Segundo, es una madre de fe, es una mujer arriesgada. Puso al bebé en una arquilla en el río, ¿no? Tercero, es una madre confiada. Una mujer de fe es una madre confiada. Sabía que había un propósito de Dios para su hijo, y también es una madre previsora, porque pone a una de sus hijas allí caminando a orilla del río por si pasa algún inconveniente en este trayecto de navegación, que pudiera auxiliarlo. Y bueno, y así fue que el bebé llegó a donde estaban las doncellas, y todas contentas y lindas, qué hermoso, qué lindo y todo eso. ¿Y de quién será? Es un hebreo, y como yo lo quiero, la otra la quiere, todos lo quieren, pero hay que cuidarlo. Y ahí aparece la hermana: si ustedes quieren, yo la llevo a un hebreo, a una mujer hebrea que lo cuide, y después se lo traemos. Perfecto, perfecto. Así que el bebé regresa a su mamá. Un plan, digamos, de una mujer de fe que salva a su hijo y vuelve su hijo a su regazo, donde estos primeros años de vida, de crecimiento, le enseñan la fe que tenían en Dios. Bueno, seguimos. Vamos ahora a la educación y la preparación que tiene Moisés, que no es menor. Entonces vayan tomando nota. Pasó su juventud en la corte de Faraón, considerado como nieto de Faraón. Fue rodeado de atenciones y oportunidades. Mire qué cambio, ¿no? De esclavo a ser nieto de Faraón, ¿no? Rodeado de todos los privilegios de un príncipe de aquel tiempo, la potencia más grande del mundo, más poderosa, más sofisticada, era Egipto, y allí estaba Moisés, fue puesto allí de manera sobrenatural, porque Dios lo iba a preparar. Seguimos. La tradición dice que fue educado en la gran universidad de Heliópolis, y también había otra universidad que era Hermópolis, y la otra es, bueno, me olvidé el nombre, dos universidades sumamente importantes en Egipto. Bueno, en los primeros estudios que se realizaban era de aritmética, geometría, astronomía,
jurisprudencia. También comprendía medicina, química, filosofía de los jeroglíficos y los sagrados libros. Así que vayan viendo la preparación de estos primeros años en la vida de Moisés. Los príncipes egipcios, abrazaban ciertas profesiones, y las profesiones de los príncipes, de los jóvenes, eran el sacerdocio, la medicina, la milicia o también la política o la literatura. Estos eran los oficios o las profesiones que los jóvenes abrazaban, las más gustadas: sacerdocio, medicina, milicia, política y literatura. Bueno, y Moisés fue preparado en todo esto. En Hechos, anótese esa cita, y hay un espacio bastante largo, amplio. En Hechos 7:22 dice que Moisés aprendió toda la sabiduría de los egipcios. Indudablemente Moisés era un literato acabado, con conocimientos impresionantes. Era un militar, tenía conocimientos de guerra, el uso de las armas. Fíjese con qué facilidad mató al egipcio. No lo mató pegándole y pegando. No, un solo golpe fue suficiente para matarlo porque tenía entrenamiento militar. Lo mismo lo vemos cuando en el viaje hacia el monte Sinaí, que atacaron los amalecitas por la retaguardia, un grupo militar de soldados profesionales, y ellos eran los esclavos, y él sabía perfectamente con quién se estaban enfrentando. Organizaron de emergencia un grupo para enfrentar con lo que tenían, con las armas que tenían, y él sabía: acá hay desigualdad absoluta de capacidades para la guerra. Se va al monte para mirar con claridad la batalla y estar orando, porque acá de esta nos saca, el que nos puede sacar es únicamente Dios. Bueno, toda esta capacidad y discernimiento es porque era un hombre muy educado, muy preparado aún en el arte de la guerra. Bueno, paramos aquí, vamos a seguir un poquito más, pero voy a cortar el video y continuar.